En Mateo capítulo 14, verso 22, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús tendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Diga conmigo: amén. Amén. Bien, dos cosas que quiero hablar rapidito. La primera es que la oración, ya sea Jesús o seamos nosotros, la oración nos conecta con Dios. Cuando usted ora, verdaderamente ora, tenemos la capacidad de que Dios nos revele lo que va a pasar. No estoy hablando de adivinación, estoy hablando de una comunión con el que todo lo sabe. El Espíritu Santo nos fue dado a usted y a mí para que sea de provecho para nuestras vidas. Jesús dijo que nos daría otro consolador, y lo podemos traducir el consolador, que vendría otra persona que nos guiaría, nos dirigiría, ¿verdad? Y nos llevaría a la toda verdad y a toda justicia, al propósito, al plan de Dios, y nos llevaría directamente a Jesús. Pero estaría ya dentro de nosotros, en nosotros, de tal manera que siempre estará con nosotros. Cuando nosotros oramos, que es importante, por eso insisto yo en la iglesia Camino, Verdad y Vida, que usted haga un hábito de oración y tenga el hábito de todos los días orar. Inmediatamente sabemos cuando una persona ora y cuando una persona no ora. Cuando una persona ora, hay muchos puntos importantes que se ven en él. Uno de ellos tiene revelación de Dios constantemente. Sabe el propósito de Dios en su propia vida y puede actuar o puede hacer las cosas con pleno conocimiento que son planes de Dios y que viene directo de parte de Dios. Amén. Jesús acababa de hacer un milagro de multiplicación de panes y peces. Dio de comer aquí dice arribita, dio de comer dice, y comieron todos y se saciaron, recogieron lo que sobró, los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Acaba de ser un milagro grandísimo Jesús, y Jesús no paró, Jesús no descansó. Jesús le dijo a sus discípulos: súbanse a la barca, váyanse, los sigo enseguida. Dice, y despidió a la gente. Imagina la multitud que tuvo que despedir Jesús y el tiempo que tuvo que hacerlo. Después de aquello él subió a orar. Cuando tú tienes esa relación con Dios, tú más que pedir,
más que pedir, cuando tú oras, pides dirección a Dios de los problemas, de las situaciones, de que qué sigue, qué quieres que haga Dios, qué es lo que sigue, y Dios te va a contestar y te va a decir qué es lo que tú tienes que hacer. Amén. Esto es acompañado de un buen ayuno para que tu carne no esté fresca, ¿verdad? Que no esté puesta tu carne, y que tu espíritu esté preparado para recibir lo que Dios en lo que Dios te está dirigiendo. ¿Alguien puede decir amén? Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Estamos terminando el año y vuelve a insistir el Señor, a hablarnos el Señor, que tienes que tener una intimidad con Dios, iglesia. Dile al que está a tu lado, tienes que tener una intimidad con Dios. Cuando tú no tienes una intimidad con Dios, ¿verdad?, todos los problemas los ves gigantes, los ves grandes, y sientes que desfalleces cuando está el problema en tu vida. Amén. ¿Por qué razón? Porque simple y sencillamente no tienes dirección de parte de Dios. Amén. Jesús subió, ¿a qué subió? A orar. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Oración, intimidad con Dios, solo, tú y Dios, para que Dios te pueda revelar lo que hay enseguida. ¿Quién conoce lo profundo del hombre sino el espíritu que está en el hombre, su espíritu? Tu espíritu conoce todo lo profundo de tu vida. Amén. ¿Quién conoce lo profundo de Dios o las cosas íntimas de Dios? Su espíritu. Y lo dice, por eso el espíritu nos fue dado, para que nos revele las cosas profundas de Dios, las cosas secretas de Dios. El Espíritu Santo nos va a revelar a nosotros los planes, los proyectos que Dios tiene para nosotros, para la ciudad, para la familia y para los siguientes años venideros. ¿Cuántos dicen amén? Si no, vas a estar en un cristianismo vano, en un cristianismo que no tiene sentido. Y el cristianismo que no tiene sentido es un cristianismo, es una religión. Religión no es comunión ni comunicación con Dios. La religión es comunión y relación con el ser humano, con nosotros mismos, porque es sistema del hombre. Es cómo te riges para adorar a Dios, para servir a Dios. Esa es una religión. Amén. El verdadero cristianismo es una comunión directa con Dios, persona por persona. Persona por persona directa con Dios. Cuando nosotros nos reunimos en este lugar, nos reunimos todos, pero es un mismo espíritu. Cuando adoramos a Dios, verdaderamente estamos todos en comunión adorando a Dios. La presencia de Dios es clara, es contundente, y empieza el quebrantamiento en muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque logramos unirnos en un solo espíritu, en una sola adoración al Padre, y su presencia se hace clara y contundente. Amén, iglesia. Muy bien. Les decía el otro día en una de las reuniones que tuvimos con los pastores o de las iglesias, les decía yo que si yo proclamo ayuno, muchos pegan de gritos. Ayuno, otra vez ayuno, ¿verdad? Pero todo lo que yo invito a hacer a la iglesia, todo está fundamentado en la palabra de Dios. No hay nada que no pueda yo pedir que usted haga que no está escrito y que sea de beneficio para la iglesia, para usted y para mí. Amén.
vuelvo a hacer un ayuno y fueron pocos los que entraron al ayuno. Podemos proclamar ayuno. Fueron pocos los que tomaron ayuno, hicieron el ayuno. Fueron pocos los que anduvieron con nosotros en cada iglesia. Fueron pocos. ¿Verdad? Entonces sigue viendo la situación donde la iglesia no ha entendido el mensaje de Dios. No ha entendido ni se ha preparado la iglesia para lo que viene. Amén. Ahora el dengue está por aquí muy seguro, el dengue, una enfermedad que pegó muy fuerte. Yo nunca la había oído aquí en Acuña tan fuerte. Yo no sé cuántos se acuerdan, ¿verdad? Pero pegó muy fuerte el dengue. Al rato vienen otras enfermedades muy fuertes. ¿Cuántas van a venir el año que entra? ¿Y cuántos están preparados para reprender y para cubrir sus vidas a través de una oración, a través de creer a la palabra de Dios? ¿Cuántos están preparados? Voy a hablarles de una fe. Cuando Jesús habla a sus discípulos, Jesús ya sabía. Por eso dice que ya era de noche y los discípulos estaban atrancados. Sin duda alguna, el Padre le dijo a Jesús: sabes que ya estos muchachitos ya están en bronca, ya están en problemas, en situaciones. Entonces Jesús desciende y va con ellos y los encuentra ya en medio de la tormenta, en medio de la situación. ¿Verdad? Y entonces usted sabe la historia de Pedro, ¿verdad? Que Pedro le dice: di que vaya a ti y si eres tú. Y Pedro camina, pero Pedro duda y se hunde. No voy a hablar sobre ese punto, voy a hablar exactamente enseguida. Jesús entendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y si usted puede ver en el Nuevo Testamento o en los Evangelios, Jesús habla y dice: mujer, tu fe ¿cómo se llama? Te ha salvado. ¿Verdad? No he visto tanta fe. ¿Verdad? Jesús dice: no he visto tanta fe. Y hombre de poca fe. Y luego dice: los discípulos le dijeron: Señor, ¿por qué no pudimos echar fuera ese demonio? Del muchacho con problemas de ¿cómo le llaman? Un demonio lo torturaba constantemente, o lunático, dice ahí la escritura. Y luego se acercan después que Jesús lo saca y les pregunta: ¿por qué no pudimos nosotros sacarlo? Y entonces Jesús le dijo: por su poca fe. Poca fe. Hombres de poca fe. Y vemos mujeres de mucha fe, como la mujer de flujo de sangre, que tan solo dijo: si tan solo tocar el borde de su manto seré sana, y fue sana. Amén. Y aquella mujer que fue adelante de Jesús y que su hija, un demonio la torturaba, y le dijo: mujer, ¿cómo quieres comerte el pan de los hijos? ¿Verdad? Y le llama perrillo el Señor, y ella se mantiene. Dice: pues así los perrillos comen las migajas, ¿verdad? Las migajas de su sangre. Y dice: wow, tiene una fe tremenda, ¿verdad? ¿De qué fe estaba hablando Jesús? Una fe natural que todos tenemos. Una fe que está basada en ¿qué? En lo que tú ves, en lo que tú oyes, ¿verdad? En lo que tú puedes sentir. Una fe que viene por los hechos, por las acciones. Y he preguntado yo al Señor: Señor, ¿por qué milagros no suceden? ¿Por qué razón no suceden los milagros? Porque mire, si hubiera un milagro, si sucediera un milagro, su fe sería una fe basada en lo que se ve, y no en lo que usted ha creído en Jesucristo. Amén.
Si hubiera un milagro aquí, ahorita sucediera un milagro, ¿verdad? Mucha gente vendría y esperaría el milagro, pero por lo que se ve, por lo que sucedió, y no porque le hayan creído a Jesucristo. Amén, iglesia. Y ahorita lo que Dios quiere en la iglesia es que tengan una fe genuina, una fe verdadera, una fe que proviene del Espíritu Santo en ustedes. ¿Por qué razón, iglesia? Sigo insistiendo en que no es el pastor solamente el que va a hacer los milagros, el que va a estar enfrente, el que va a ir a orar por las personas. No, es la iglesia la cual va a tener un mover del Espíritu Santo. La iglesia es la que debe estar en un avivamiento. La iglesia es la que tiene que estar haciendo los milagros en el trabajo, en la comida, en todos los lugares que usted está. Ahí deben de estar sucediendo los milagros. Ahí es donde deben estar los convertimientos. Ahí es donde Dios se tiene que manifestar, donde usted está, no aquí en la iglesia. ¿Entendió lo que estoy diciendo, lo que está hablando? ¿Qué es lo que estoy hablando? Lo que está hablando el Espíritu Santo es que estoy diciendo: basta ya de comodidad, iglesia. ¿Cuánto tiempo tienes sentado ahí? ¿Cuánto tiempo tienes sentada ahí? Y no ha sucedido nada. Sigues enfermo, sigues con problemas, sigues en tu casa, sigue la enfermedad, siguen los problemas, siguen las situaciones. Entonces basta ya. El poder de Dios, la autoridad de Dios está en ti y sobre ti, y tú eres la causa por la cual va a venir un avivamiento en nuestra ciudad y donde tú estés. Amén, iglesia. Tienes que despertar, iglesia, tienes que entender, eres cristiano, tienes que tener una relación íntima con Dios a través de la oración. Todos los días. Relación íntima es platicar con Dios hasta que puedas escuchar la voz de Dios. Para que entiendas cuál es el plan de Dios en tu vida. Amén, iglesia. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste si acabas de ver un milagro grande de convertimiento, multiplicaciones de pan y de peces? 5,000 almas comieron. ¿Y por qué dudas de que la palabra de Dios se haya mantenido en Pedro, caminar sobre las aguas? ¿Por qué dudar del poder de Dios? ¿Por qué dudar? ¿Por qué dudar de que es Dios quien nos está dirigiendo a la iglesia y nos está preparando a usted y a mí para lo que viene más adelante? ¿Por qué dudar? Hoy en la mañana el Señor me decía a mí, en la mañana muy temprano el Señor me decía: hombre de poca fe. ¿Sabes por qué me decía hombre de poca fe? Estás queriendo quedarte 100 años para cuidar a tu familia, a tus hijos. ¿Qué acaso dudas del poder de mi espíritu que los pueda dirigir? Estás queriendo tú hacer mi trabajo y estás dudando de mí. ¿Entendió las palabras? Cuando tú estás en un error, cuando tú estás haciendo las cosas incorrectas, pero tienes una relación con Dios, en su momento el Espíritu de Dios te habla y te lleva a conocer la verdad. Y la verdad te hace libre. ¿Está entendiendo? ¿Entendió eso, iglesia? ¿Cuánto tiempo puedes estar siendo tú atado? ¿Cuánto tiempo puedes estar tú atado a una situación que tú crees
¿Qué es lo correcto? ¿Cuánto tiempo puedes estar atado a un pasado? Porque no has creído que Jesús perdonó tu pasado y te ha puesto como una nueva criatura, y Jesús o Dios ni se acuerda de tu pasado. ¿Y cuánto tiempo puedes estar viviendo en un pasado? Solo porque no tienes una relación íntima con Dios. Porque cuando el Espíritu de Dios te habla en una relación con Dios, eres libre del error en el cual estás cometiendo. Pero es necesario entrar en una buena relación con Dios. La única manera en que tú puedes entrar en una buena relación con Dios es a través de la oración y el ayuno. El ayuno para que tu carne se doblegue, tu carne, y no esté interfiriendo tu carne en las cosas de Dios. ¿Y qué es tu carne? Es lo que tú quieres. Son tus sentimientos, es lo que tú deseas, es lo que tú quieres hacer. ¿Sí me entiende, hermano? Cuando la carne está débil o está caída, entonces es cuando nosotros estamos más sensibles a la voz de Dios. Por eso es importante lo que se les dice: si usted ayuna, usted tiene que orar, tiene que leer la palabra de Dios, para que esto tenga un propósito. Hay muchas personas aquí sentadas en Monclova, Frontera, que traen muchas situaciones, dudas, y están actuando incorrectamente delante de Dios, pensando que están en lo correcto. Están viviendo en un error pensando que están en lo correcto. Están haciendo cosas que piensan que están bien, pero están en un error, y a su momento, a su tiempo, traerá consecuencias a su vida. Y muchos, su vida está en decadencia y está a punto de caer, porque van de mal en peor. Lo saben, pero han neutralizado al Espíritu Santo para que les hable su vida. Vienen cosas tremendas a la vida de esas personas, pero no buscan a Dios. Estando dentro de la iglesia, no buscan a Dios. Cada ayuno que se da en esta iglesia, ese ayuno está orado y está autorizado por Dios, por si usted no lo sabe. Porque Dios o el Señor o el Espíritu Santo conoce cada corazón, cada cosa de su vida, Él lo conoce. Y es importante. Un ayuno con oración corrige, instruye, dirige y pone en el punto correcto a la persona. Jonás fue llamado para ir a compartir a Nínive. Y escúcheme, Jonás iba en sentido contrario a lo que Dios le dijo. ¿Cuántos de ustedes van en sentido contrario a lo que Dios les dijo? Póngase y piense. Sentido contrario a lo que Dios les dijo. Jonás, ve a Nínive, proclama que se arrepientan porque voy a destruirlos. Nínive está en el norte, sí, sale corriendo y se va al sur. Sentido contrario. Ponte y piensa en tu vida, ¿vas en sentido correcto o en sentido contrario a lo que Dios te dijo? Y sigue sin ayunar. Jamás vas a poder ponerte en el sentido correcto. Ni Él te va a poner, aunque tú le digas ponme, no te va a poder poner. Porque la carne
siempre quiere hacer lo que ella quiere. Dile al que está a tu lado, la carne. Y ahorita quiero echarme un ribeye con camarones arriba. Ya se me está quitando la gripa. ¿Verdad? Ya tengo hambre, ya tengo hambre. ¿Estás escuchando? Cuando tú estás haciendo lo que tú quieres y de la manera en que tú quieres y como tú quieres, es tu carne. Y cuidado, Jonás se agarró por otro rumbo. Y Dios vino una tormenta. Y escúchame, y las personas donde él se subió, la tormenta agarró el barco y los que iban ahí fueron parte de esa tormenta. Tu familia. Tu familia, cuidado. Porque los puedes arrastrar. Porque estás en sentido contrario a lo que Dios te dijo que hicieras. ¿Cuánto tiempo duró arriba del barco Jonás? No lo sabemos. Y iba muy tranquilo. Y otra cosa, la persona se ve sin vergüenza, muy tranquilo, como si nada. Porque Jonás, la tormenta y todo el mundo haciendo algo, pero esa persona nada. Se bajó hasta el sótano del barco, acomodó las almohadas y se acostó a dormir. Y es más, sabía que él era el problema. ¿Sí me estaban oyendo ahí atrás? Sabía que él era el problema. ¿Por qué razón? Bueno, porque llegaron, le dijeron: hey, tú, flojo, levántate, clámale a tu Dios. Nosotros estamos clamándole a todos los dioses y tú como si nada, echadote ahí. ¿Para qué? Pues yo sé quién es el que está haciendo todo. ¿Está oyendo? Y todavía tuvo el descaro de decirle: si me tiran pa'l mar, si me avientan pa'l mar, se acaba toda la bronca. Descarado, cínico, porque no tenía la capacidad moral para aventarse solo. Quería que otros hicieran su trabajo de él. ¿Está entendiendo, iglesia? Aviéntese usted solo, usted sola. ¿Por qué está queriendo culpar a los demás de su bronca, de su falta de relación con Dios, de sus problemas? ¿Por qué culpa a los demás? ¿Verdad? Échenme y se acaba la bronca. Pues échate tú, ¿por qué no te avientas? Es lo mismo. Y los provocó hasta que lo aventaron. Y Dios ya tiene preparado ese gran pez para que entrara en 3 días de ayuno. Pero escúchame bien, escúchame esto. ¿Sí se oye ya? ¿Sí se oye? Muy bien. Ya la semana que entra pongo las bocinas yo y me subo a poner las bocinas atrás para que oigan bien. ¿Y saben qué, hermano? Un gran pez esperándolo para comérselo. ¿Te imaginas estar dentro de la barriga de un pez? Lo que huele, la oscuridad y todo el mugrero que hay. Cuidado, porque puede ser que el dengue venga peor, o la arrastradera sea muy difícil, nomás por no hacer lo que Dios te está diciendo y tú sabes lo que tienes que hacer. 3 días de ayuno
y oración. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta que se arrepintió. Y le dijo, voy a hacer lo que tú me dijiste. Qué tremendo, ¿no cree? Un accidente, una situación pasa en segundos. Ayer la pastora con la pastora Anita hablaron de un joven que le dieron un postazo. Le entró por aquí por un lado y le quedó en el cerebro. Dijeron que dentro del cerebro, que no podían abrir ahí ellos para operar, y que ahí estaba el postazo. Las situaciones de que decían los médicos, pues él debería estar mal, pero está muy bien, cuerda en todo, pero ahí le quedó el postazo al niño. Ahorita estás bien y al rato si crees que Dios te está hablando hoy, corrige, búscalo. No estoy hablando por hablar, Escucha, porque Dios te está hablando hoy. Y la protección que tenías ya te la quitó el Señor. Te la quito ya. Amén. Hasta que él reconoció. Y yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si Jonás nos reconoce? Todavía estuviera en el vientre, ¿no? ¿Qué hubiera pasado con el ponte y piensa? Saulo de Tarso, un hombre temeroso a Dios, religioso, iba rumbo a hacer lo que pensaba que era lo correcto y que estaba en buena posición. Jesús tuvo que descender para hablar con él y pensó que Jesús le iba a decir lo que tenía que hacer. Pensó él que Jesús le iba a decir lo que tenía que hacer. Sin embargo, le dijo, ve a la calle fulana y espera, ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Un hombre que sabía quién le había hablado y fue al lugar que le dijo, e inmediatamente entró en un ayuno y se puso a orar para recibir la respuesta y saber que el que fuera venía de Dios para darle la respuesta correcta. Dos casos te estoy presentando. Dios te puede hablar directamente si tú tienes una relación con Dios en oración. Y si no la tienes, te va a hablar a través de una persona que sí tiene una relación con Dios. ¿Por qué? Porque enseguida Jesús fue con uno que sí tenía su relación. Le dijo, Ananías. ¿Y sabe cuándo se sabe que tiene relación una persona? Cuando dice, heme aquí, Señor. Dime, ¿qué quieres que haga? Lo que sea, yo lo hago. Un hombre de oración, un hombre de ayuno, un hombre que conocía la voz de Dios y no dudó de que la voz que le habló era de Dios o era Jesús. Heme aquí, Señor. Dime, ¿qué quieres? Quiero que vayas a la calle llamada derecha. Ahí se encuentra un tal llamado Saulo de Tarso. Él ya te vio. ¿Estás entendiendo que el ayuno y la oración, Dios se revela ante ti y es claro lo que Dios quiere con tu vida? Y no titubeas en lo absoluto. ¿Está entendiendo? Allá atrás, ¿sí se escucha, hermanos? Levante la mano. Muy bien. Y entonces le dice él ya te vio.
Él se encuentra en oración y ayuno, listo, preparado. Amén. Y usted sabe la historia. Va Saulo, va Ananías, impone manos. Impone manos. ¿Y qué sucede? Cobra la vista, lleno del Espíritu Santo, recupera fuerzas y va a hacer la voluntad de Dios. Lo contrario a lo que él estaba haciendo y creía que era perfecto, ahora está haciendo, ahora sí, la voluntad de Dios. Amén. Hay personas que este año hicieron cosas y pensaron que era de Dios. El año que entra va a ver el resultado, porque usted ni siquiera pidió la dirección de Dios para hacer lo que hizo. Está muy feo hoy, ¿verdad? La predicación, ¿verdad? ¿Oyó bien lo que dije? Hicieron cosas, tomaron decisiones y ni siquiera voltearon a ver a Dios. Enseguida o en su tiempo tendrá consecuencias. Usted quiere que Dios diga, ok, déjame te ayudo, las consecuencias sean menores, tiene que arrepentirse, reconocerlo y pedirle perdón a Dios para que Él pueda ayudarlo. Pero si sigue en el orgullo y en la posición de que fue Dios quien me dijo, entonces usted mismo tendrá que sufrir las consecuencias. Amén, iglesia. Todo se volteará. Lo bueno es que no no es la predicación de fin del año. Amén. Quisiera haber predicado algo más bonito, pero la gripa me llevó a predicar así. He cumplido yo, sin duda alguna, de llevar la iglesia a donde el Espíritu Santo quiere llevarla. Ayuno, oración, lectura de la palabra, para fortalecer una iglesia, es tener una iglesia fuerte, saludable, limpia, preparada para recibir al novio y estar segura de que se va en el arrebato cuando venga Jesucristo. Amén. Nunca he predicado algo que no sea dirigido por el Espíritu Santo y nunca los he llevado a hacer cosas que el Espíritu Santo no dijo que lo hiciéramos. Amén. El año que entra viene algo más fuerte para la iglesia, no Camino Verde de Vida, sino la iglesia en general. Y sin duda alguna, si usted hizo caso este año se preparó y entró al ayuno, 40 días, sin duda alguna usted va a ser un cristiano fuerte, saludable, que va a poder soportar vientos, tempestades, van a golpear su casa y se va a mantener firme. Amén. Y yo espero que todos los de Camino, Verdad y Vida, Monclova, Frontera, Acuña, Del Río, en Del Río están echándole muchas ganas, del ayuno también, oración constante, ¿verdad? Estemos fuertes, saludables para lo que viene el año que entra. ¿Está preparado usted para lo que viene el año que entra? Pregúntese, ¿verdad? Terminamos nuestro ayuno hoy. Espero que lo haya hecho bien y espero que esté atento para lo que sigue. Esperamos una iglesia fuerte, sólida para el año que viene.
una iglesia que sabe cuál es el propósito que Dios tiene en su vida. Hay personas que se les ha dicho, Dios les ha dicho varias veces, haz esto, haz esto, haz esto, no lo ha hecho. Tiene oportunidad de hacerlo todavía. Todavía lo tiene que hacer, lo puede hacer. Amén. Póngase de pie, vamos a terminar hoy.